Siguiendo con esta parte entonces. Lo anterior hablábamos de la regresión lineal. Ahora es acerca de la correlación. El objetivo de estudio de la correlación es determinar la consistencia de una relación entre observaciones por pares. El término correlación significa relación mutua, ya que indica el grado en el que los valores de una variable se relacionan con los valores de la otra. Ejemplo, la relación entre la edad y la resistencia física. Tienden a tener mayor escolaridad las personas con altos ingresos en comparación con los de bajos ingresos. Puede el éxito en el trabajo predecirse a partir de las calificaciones obtenidas en las pruebas de selección. La fórmula que contiene esta correlación es la siguiente. ¿Ya? La correlación entre dos variables se obtiene mediante la siguiente fórmula, que es n, que es el tamaño de la muestra, multiplicado por la sumatoria de los productos xy, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, eso dividido entre la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Multiplicado por la sumatoria de los x al cuadrado, menos la sumatoria de los x, ese valorcito elevado al cuadrado. Ojo que esto no es lo mismo que esto. Pudiera parecer igual, pero no lo es, ¿verdad? Ese cuidado hay que tener. No es lo mismo. Esto es de que cada uno de los valorcitos elevados al cuadrado, ¿verdad? Se hace después su sumatoria. Y esto lo que nos está diciendo es que primero sumemos todas las x y luego ese valor lo elevemos al cuadrado, ¿verdad? Ese cuidado hay que tener. Luego todo eso multiplicado otra vez por el tamaño de la muestra, ¿ya? Por la sumatoria de los y al cuadrado menos la sumatoria de todos los y ese valor de sumatoria elevado al cuadrado, ¿verdad? Pudiera parecer que estoy diciendo lo mismo dos veces, pero realmente no. Con el ejemplo lo vamos a ver. Donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente, ¿verdad? Es decir, que los valores de y dependen de cuáles son los valores de x. Eso nos quiere decir acá. Vamos a obtener dos resultados, correlaciones positivas y correlaciones negativas, ¿ya? Es decir, correlación positiva es que las dos variables crecen y correlación negativa es que una variable crece y la otra decrece. Ya lo vamos a ver con gráficos, ¿verdad? Este que está aquí es el primero, correlación negativa. Correlación negativa va a ser cuando todos los puntitos se asemejen a una recta y que esa recta es de forma descendente, ¿ya? Es decir, que a medida que x crece, los valores de y decrecen, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el valor de r, es decir, el de la correlación, va a estar entre menos 1 y 0. Este otro caso, vean acá. Hay una correlación negativa más fuerte todavía, porque todos los puntitos están bien pegados con la recta, ¿ya? Con la recta de regresión. ¿Eso qué significa? Que hay una correlación negativa, ¿verdad? Y esa es el valor de menos 1. Ahora con la correlación positiva. Tenemos estos puntos acá que resultan de graficar las dos variables, ¿verdad? Por ejemplo, las variables que tenemos acá en este documento de propelente, al graficarlas, posiblemente tengamos un gráfico como este. Y lo que observamos es de que estos puntitos se asemejan a una gráfica, ¿verdad? A esta línea recta que está acá, la cual es ascendente, es decir, tiene una correlación positiva. ¿Y qué significa? De que el valor de correlación está entre 0 y 1 positivo. ¿Cómo sería una gráfica perfecta con correlación positiva? Que todos los puntitos estén justamente ubicados sobre esa recta de regresión. Como aquí hay una correlación perfecta, entonces el valor de r es igual a 1 positivo, ¿verdad? Bueno, veamos qué más. La ecuación de regresión. Las características importantes que tiene esta ecuación son la pendiente de la recta, ¿ya? Y la localización de la recta en algún punto, ¿verdad? Esos dos puntos necesitamos. La fórmula es y igual a más bx
más o menos, ¿verdad? El margen de error que se denota por SE. El margen de error. Y esta fórmula, si ustedes se fijan, es la misma fórmula que nosotros tenemos cuando estamos estudiando en matemáticas la ecuación pendiente-intersección. No sé si ustedes lo recordarán, pero lo vamos a colocar acá. Ecuación pendiente intercepto es esta. Vamos a poner en imágenes para ver si encontramos algo más bonito. Vale, aquí está. Esta está bonita. Abrir imagen, una pestaña nueva. Y acá. Uy, qué chiquita. Vale, para ahí creo que alcanza a ver. Dice, la ecuación pendiente intercepto es igual a y igual a mx más b, donde m es la pendiente o la inclinación que la recta tiene y b es el intercepto que tiene con el eje y, ¿verdad? Es decir, el valor que acompaña a la x es qué tan inclinada está la recta y el valor de b es el valor con el que se intercepta en el eje y. Eso es lo que nos permite saber a qué altura del plano cartesiano la vamos a ubicar. Eso es lo que nos permite justamente. Entonces, como ven, algo que normalmente se estudia en matemáticas es algo que justamente se aplica para estadística. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta, miren. En estadística, que además de la ecuación pendiente-intercepto, además de eso, tenemos aquí el margen de error. ¿Se acuerdan en la tutoría anterior cuando yo les decía de que matemáticas es decir que 2 más 2 es igual a 4? Pero en estadística es decir de que 2 más 2 muy probablemente sea 4, ¿verdad? Es decir, porque en toda estimación que se hace en estadística hay un margen de error. ¿Por qué? Porque la estadística estudia los fenómenos que ocurren en la vida real. Y en la vida real ustedes saben de que todo tiene una probabilidad de suceder. Por eso es de que ustedes han estudiado mucho probabilidades en estos temas anteriores. Porque no se puede decir de que todo tiene el 100% de probabilidad de ocurrir, ni el 0% de probabilidad tampoco, ¿verdad? Siempre hay valores intermedios. Entonces por eso es que en el caso de estadística acá se analiza siempre el margen de error, ¿ya? Bueno, entonces, en la unidad 6 que estamos estudiando, nos dice acá en el contenido de que nosotros vamos a estudiar los parámetros del modelo, ¿verdad? Vamos a estimar los parámetros del modelo por el método de mínimos cuadrados, ¿verdad? Por el método de mínimos cuadrados. Ok, ¿qué es lo que dice el método de mínimos cuadrados? Es el procedimiento que más se utiliza para adaptar una recta a un conjunto de puntos mediante las siguientes fórmulas. Aquí tenemos la fórmula para calcular B y la fórmula para calcular A, ¿verdad? Estas formulitas ya las tenemos nosotros en el material de lectura. Como les decía, aquí está en extensión cada una de estas fórmulas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Todas esas fórmulas que necesitamos. Por aquí van a andar esos valores de A y B también, ¿verdad? Por ahí anda. Aquí está la formulita para R y así sucesivamente. Bueno, entonces, volviendo acá al punto. Necesitamos dos fórmulas. Esta fórmula tan grandota sirve para calcular B y esta fórmula que es un poquito más chiquita sirve para calcular A. ¿Quiénes son esos valores de A y B? Los valores que van a conformar aquí la ecuación de regresión, ¿sí? Bueno, entonces veamos. Después de que nosotros hayamos calculado, permítame un segundo. ¿Qué pasó? Les decía, vean, ya tenemos entonces acá las ecuaciones para calcular A y B. Y para calcular también este margen de error, entonces también tenemos su fórmula, ¿verdad? Que justamente se utilizan las mismas sumatorias, ¿verdad? Y esto dividido entre n-2. Todo eso dentro de raíz cuadrada, ¿verdad? Ejemplo entonces, vean. Tenemos acá. Los siguientes datos indican el monto del seguro en función del ingreso anual de cada trabajador. Determine la ecuación de la recta y las predicciones. Ya, bueno.
Entonces con esto nosotros podemos crear o podemos generar todas estas fórmulas, pero como ustedes pueden ver, estas fórmulas calculadas a pie lleva tiempo, ¿verdad? Y como nos lo dice acá, aquí, ¿verdad? Nos dice acá, vean, dentro de los objetivos, estudiar la relación entre las variables mediante la correlación y la regresión lineal usando el software GeoGebra o Excel, ¿verdad? Entonces, lo que nos propone esta unidad es que nosotros utilicemos un software para poder realizar todos estos cálculos. GeoGebra es probable de que algunos de ustedes no lo tengan instalado en su computadora, o tal vez sí por alguna otra materia que lo utilizaron, ¿verdad? El que es más probable que tengan es Excel. Así que entonces, y dado que la tarea hay que hacerla en Excel y el ejemplo de propelente está en Excel también, pues entonces vamos a utilizar Excel para este ejemplo también. Bueno, veamos entonces. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces este ejemplo? Tenemos entonces dos variables X y Y, ¿verdad? El monto de seguro en miles de pesos, ¿verdad? Que esto viene a ser la variable Y, ¿verdad? Y esto viene a ser la variable X, que es el ingreso anual, ¿verdad? Ingreso anual en miles de pesos, ¿verdad? Este ejemplo es para otro país, pero nosotros le podemos decir dólares si nosotros queremos, ¿verdad? Pero el punto es de que vamos a poder hacer la correlación, ¿verdad? Y luego aquí vienen unos cálculos. Estos cálculos aquí ya están hechos, ¿verdad? Pero los vamos a hacer a pie, ¿verdad? Es decir, los vamos a hacer en el Excel para ir viendo cómo resultan cada uno de ellos. Bueno, pasemos entonces. Como en el ejemplo del propelente nosotros colocamos X y Y, pues entonces así lo vamos a hacer en este archivo nosotros. Coloquemos primero X y coloquemos después Y, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos. Aquí vamos a tener X y aquí vamos a tener Y. ¿Ok? Entonces, para X vamos a tener 20, 25, 26, 18, 16, 17, 31, 13, 38, 41, 42 y 45, ¿verdad? Solo quiero ver de que sean 12 datos los que tengo. Sí, 12. Chévere. Ahora vamos con Y. Y dice que tiene 10, 12, 15, 10, 15 otra vez, 20, 30, 5, 40, 50, 40, 55 y son 12 también. Ok, esto lo vamos a poner un poco más bonito, lo vamos a poner centrado, esto lo vamos a poner en negrita, le vamos a poner un color bonito. Así, listo. Bueno, sabemos entonces de que X es ingreso anual, o sea, está hablando de dinero, y aquí el monto del seguro, ¿verdad? Lo que se paga en cuestión de seguro social, ¿verdad? Entonces, ¿qué correlación habrá? Será entonces lo que podemos analizar. Alguna hipótesis que nosotros nos podemos plantear es, ¿será de que alguien que gana más dinero cotiza más dinero al seguro social, ¿verdad? O paga más seguro, ¿verdad? Más dinero en concepto de seguro, ¿verdad? De seguro de vida. ¿Será eso o será lo contrario? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a analizar entonces. Muy bien. Veamos entonces estas cosas. Nos dice acá que nosotros lo que necesitamos para llegar a los valores que necesitamos para estas fórmulas, ¿verdad? Necesitamos realizar una serie de sumatorias, ¿verdad? ¿Quiénes necesitamos en concreto? La tabla ya nos lo dice. Necesitamos tener x por y, x al cuadrado y y cuadrado, ¿verdad? Ah, vaya, entonces eso coloquemos en el Excel, ¿verdad?
pongámosle x por y, ¿verdad? X, y parece que por acá se puede poner un cuadrado chiquito. No, ya no aparece acá el botón. Bueno, pero lo podemos poner así. X cuadrado. Y aquí vamos a colocar y cuadrado, ¿verdad? Listo. Ahora esto que tenga el mismo formato que esto. Vale, para que se vea más bonito. Ok, ¿qué más entonces? Nos dice entonces la tablita, ¿verdad? De que tenemos que hacer x por y, ¿verdad? No nos vamos a poner con la calculadora 20 por 10, 25 por 12, 26 por 15, 16 por 15, 17 por 20. No, vea, muy aburrido. Mejor usamos una fórmula. Y para esto pongámoslo más grande, ¿verdad? ¿Se ve bien ahí? ¿Está mejor? Sí. Vale, listo. Entonces con formulita necesitamos multiplicar esto por esto y enter. Luego para abajo, doble clic ahí en el cuadrito ahora y ya nos multiplicó todo. ¿Verdad? ¿Qué más nos dice la tabla? De que tenemos que calcular x al cuadrado, ¿verdad? La otra columna. Vaya, entonces hagamos lo mismo. Significa de que aquí nosotros podemos colocar, ¿verdad? X, ¿verdad? Como x al cuadrado es multiplicar por el mismo dos veces un número, podemos ponerle que nos lo multiplique a 2 por a2, ¿verdad? Es decir, 20 por 20, y eso es 400. Doble clic aquí en el cuadrito de la esquinita, listo, ¿ves? Multiplicado todo. Lo mismo para y, necesito hacer y cuadrado. Entonces aquí lo que necesito es multiplicar y multiplicado otra vez por y, ¿verdad? Es decir, b2 por b2. Listo. Doble clic acá y ya, multiplicado todo, ¿verdad? Si se fijan, nos van dando los mismos valores. Luego, necesitamos hacer sumas. Esta última fila de abajo es la que va a contener los totales. Le vamos a dar el mismo formato que está ahí arriba, ¿verdad? Para que se vea bonito. Necesitamos la sumatoria de x, sumatoria de y, la sumatoria de x por y, es decir, todo, ¿verdad? La suma de todo. ¿Qué se necesita para ello? Lo que se necesita entonces es, ¿verdad? Usar autosuma, por ejemplo, acá en Excel. Presionamos Enter, listo, sumado 332. Para lo demás, igual. Ya ni necesitamos estar utilizando este botoncito aquí de autosuma, sino que esto solo lo podemos arrastrar, ¿verdad? Listo también, sumado todo. Ya tenemos todas las sumas que necesitamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Según las fórmulas, ¿verdad? Que necesitamos para los coeficientes del modelo, necesitamos la suma de x por y. Aquí está, ya la tenemos x por y. La sumatoria de x, la sumatoria de y, aquí están aquí arriba. La sumatoria de los x al cuadrado, es decir, la sumatoria de esto, aquí lo tenemos ya. Y la sumatoria de x, que la sumatoria es esta, pero elevada al cuadrado afuera de los paréntesis. Ese cuidado hay que tener, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos esos cálculos entonces. ¿Ya? Bien. Veamos. Para ello entonces, cuando ya tenemos todos estos cálculos realizados, pues entonces ahí sí nosotros procedemos a calcular los coeficientes. Aquí está calculado primero el de correlación, pero no, ¿verdad? Nosotros lo que necesitamos es los coeficientes ahorita de mínimos cuadrados, ¿verdad? Entonces para ello necesitamos hacer esta operación. Pero esta operación nosotros bien la podríamos hacer ahí en Excel. Entonces, ¿cómo la colocamos? ¿Verdad? Veamos acá. Hagamos esto un poquito más chiquito. Y por acá le vamos a poner el A igual, ¿verdad? Y esto lo vamos a poner alineadito acá a este lado, ¿verdad? Y el de B igual.
Esos son los valores que vamos a calcular. Ok, entonces ¿qué es lo que necesitamos? ¿Verdad? Nos dice la fórmula de que nosotros tenemos que colocar el valor de n, ¿verdad? Que cuántos datos tenemos acá. N es igual a 12. Entonces eso se lo vamos a poner aquí. N igual 12. Esto lo vamos a poner acá alineadito para que se vea más bonito. Entonces, vamos a hacer acá. Vamos a colocar igual. El valor de n es este, ¿verdad? Multiplicado por la sumatoria de x por y, o sea, este valor. Luego, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Y con eso lo que tenemos es la parte de arriba de la fórmula del numerador, ¿verdad? Es ese valor que está ahí. Pero este valor hay que dividirlo. Aquí, lástima de que esto no se puede hacer más grande, ¿verdad? Pero aquí lo que necesito es ponerle una división. Entonces, ¿qué voy a hacer? A todo esto que es el numerador le voy a poner un paréntesis acá y un paréntesis acá al final para indicar, ¿verdad?, de que todo esto va a ser un numerador. Le voy a colocar una pleca que eso indica de que ahí voy a hacer una división. ¿Y quiénes van a ir aquí abajo en la división? Otra vez, ¿verdad? Vamos a colocar el valor de n multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado. Es esta que está aquí. Esta que está aquí. Ese valorcito. Sumatoria de x al cuadrado. Menos. ¿Menos quién? La sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de los x. La sumatoria de los x. Aquí para eso entonces, para no confundirnos, le vamos a poner un paréntesis, ¿verdad? Y ahí en ese paréntesis entonces lo que le vamos a poner es la sumatoria de los x, pero ello tiene que ir elevado al cuadrado. Es decir, lo que le vamos a colocar aquí es A14, ¿verdad?, que es la sumatoria de x, multiplicado por ella misma, A14, ¿verdad? De esa forma. Muy bien. Y entonces con eso, ¿qué ocurre? Lo que tenemos, ¿verdad?, es el resultado de A. Aquí, para ponerlo un poquito más ordenado, pues le podemos poner un paréntesis acá, ¿verdad? Y le podemos poner un paréntesis aquí antes de B15 para indicar de que todo eso en conjunto se tiene que dividir, ¿verdad? Todo eso se tiene que dividir. Y ahora sí, ya resultó el valor de 1.41. Listo. Tenemos entonces el valor de A, ¿ya? O sea, de que acá podemos ponerle esto así, miren. Este procedimiento que está acá, pero se lo vamos a poner en chiquitito, ¿verdad? Esto mismo que está hecho acá a mano, digámoslo así, es lo mismo que nosotros ya hicimos mediante fórmula. Miren, mediante fórmula de Excel. Va, listo, tenemos el valor de A. Ahora vamos con el valor de B. El valor de B lo que nos dice es, ¿verdad? Ah, perdón, aquí me estoy equivocando. Este es B. Según yo iba a hacerlo en orden alfabético, ¿verdad? Y este es A. Ahí está, hoy sí. Ahora lo que nos dice entonces la fórmula para calcular A, lo que nos dice es de que tenemos que poner un igual y vamos a colocar la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es esta, ¿verdad? Menos el valor de B que ya calculamos, o sea, este valorcito que está acá, ¿verdad? S.
este va a ir multiplicado por la sumatoria de x, es decir, este valor, ¿verdad? Y con eso lo que tenemos ahí es el numerador, ¿verdad? Pero ahí nos hace falta todavía. Nos hace falta que esto lo tenemos que dividir entre n. Ah, ok, entonces venimos acá y para que la cosa quede bien agrupadita, le vamos a poner paréntesis aquí y paréntesis aquí, ¿verdad? Para agruparlo, para decirle a la fórmula, todo eso, toda esa resta y esa multiplicación que está ahí, hay que dividirla entre algo. Hay que dividirla entre quién? Entre el valor de n, que es 12, es decir, 12 datos que nosotros tenemos, ¿ya? Y con eso obtenemos el valor de 13.84, ¿ya? Es decir, lo que nosotros tenemos es esto, miren. Vamos a ponerlo esto aquí en pequeño. Aquí, ¿verdad? Valor de B, 1.41. Aquí lo tenemos con muchos decimales, ¿verdad? Y el valor de A, pues que es menos 13.84, ¿verdad? 811. Digamos de que este número no lo quiero ver tan largo. Podemos usar este botoncito que tenemos acá, ¿verdad? Para que, donde aquí dice disminuir decimales, muestra menos decimales. Ok, lo apretamos. Apretamos, 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 hasta que queremos ver la cantidad de decimales que nosotros deseamos. Igual acá, apretamos, 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 ¿verdad? Hasta que la cantidad de decimales que nosotros necesitamos. Aquí en el resultado del ejercicio dice menos 13.84. Aquí tengo menos 13.85, ¿verdad? Por cuestión de redondeo, pero ya a ese nivel de decimales, pues ya, o sea, se puede permitir esa variación, ¿verdad? No importa que aquí diga 13.85, ¿verdad? Tampoco que eso es que nos va a dar una gran afectación en el modelo final. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? De que nosotros ya tenemos la recta de regresión y la recta de regresión está denotada entonces de esta forma. Significa de que la recta está determinada así, ¿verdad? De esta forma. Y eso lo vamos a colocar acá de esta forma. ¿Qué significa? Esto significa de que lo que tenemos acá es una intersección con el eje Y en el lado negativo, es decir, en menos 13.84 y una pendiente de 1.41, ¿verdad? Y una pendiente de 1.41. Bien, siendo esto así, que ya tenemos nosotros nuestra ecuación de regresión, pues entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Verdad? Podemos analizar entonces, ok, ya tenemos nosotros nuestra recta de regresión, ¿verdad? Nuestro modelo de correlación lineal. ¿Qué significa? De que con esta ecuación que ahora que tenemos nosotros, lo que podemos hacer es que podemos predecir que a partir del salario que gana una persona, cuánto es lo que va a pagar en seguro, ¿verdad? Dicho de otra forma, una persona que gana 20,000 pesos, decía en el ejemplo, va a pagar 10,000 pesos de seguro. Una persona que gana 17,000 pesos de salario, ¿verdad? Va a pagar 20,000 pesos de seguro al año, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, dicho esto, necesitamos, además de calcular finalmente la ecuación lineal, también necesitamos analizar la correlación que existe entre estas dos variables, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros necesitamos es esta formulita que vimos acá anteriormente. Es decir, esto, ¿ven? La correlación. Hagamos entonces el cálculo de la correlación, ¿verdad? Vamos a quitar esto y lo vamos a hacer acá en Excel, ¿ok? Bien. Voy a alejar esto un poquito y lo vamos a hacer por acá, ¿verdad?
la correlación, es decir, el valor de R es el que vamos a calcular a continuación. El valor de R, ¿cómo va a quedar? Nos dice que nosotros tenemos que aplicar una fórmula en la que la fórmula nos dice que hay que multiplicar el valor de n por la sumatoria de x por y, es decir, esto que está acá, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. ¿Ok? Y listo. Con eso tenemos el numerador, ¿verdad? Ya tenemos un primer valor. Esto es todo lo que va en el numerador de la ecuación. Como lo vamos a empezar a dividir, entonces esto lo tenemos que encerrar entre paréntesis, ¿verdad? Para que la fórmula sepa que estamos haciendo una agrupación. Para que la fórmula sepa qué es lo que queremos dividir entre qué. ¿Sí? Ahora, la pleca de la división. Bueno, ¿qué es lo que hay que poner acá? Cuadrada, ¿verdad? Y el cuadrado, ¿verdad? De lo del denominador. Y para eso vamos a necesitar una formulita. La formulita, ya les digo cuál es. Esa creo que la tengo por acá. Veamos. Ah, ya vi cómo vamos a hacer acá. Le voy a quitar esta pleca ahorita y solo vamos a dejar eso, ¿verdad? Entonces vean, hay una función adicional, ¿verdad? Acá en Excel, que se llama raíz, que esta dice, devuelve la raíz cuadrada de un número, ¿sí? Devuelve la raíz cuadrada de un número. Entonces, si nosotros aplicamos esa función raíz, por ejemplo, si nosotros colocamos acá la raíz de 4, nos devuelve el valor 2. Si nosotros le ponemos la raíz de 9, nos devuelve el valor 3. Si pusiéramos acá la raíz cuadrada de 16, pues entonces es 4. Y si ponemos la raíz cuadrada de un número cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, la raíz de 10, me lo devuelve con un número decimal, que es lo que probablemente va a pasar acá en este ejercicio. Entonces, vean, para ello nosotros vamos a hacer algo. Esto que tenemos acá es el numerador, ¿verdad? Lo vamos a mover para allá arriba, ¿sí? Y acá lo que nosotros vamos a hacer es que según la fórmula vamos a calcular la raíz del denominador, ¿verdad? Es decir, de que lo que nosotros debemos hacer es colocar acá la fórmula raíz, ¿verdad? Esa función raíz. ¿Y la raíz de quién? Necesitamos la raíz de n multiplicado por la sumatoria de los x al cuadrado, ¿verdad? Es decir, esto menos la sumatoria de los x, ¿verdad? Multiplicados por ellos mismos, ¿verdad? Eso como una primera parte. O sea, de que a esto le tenemos que poner un paréntesis acá y le tenemos que poner otro paréntesis acá antes de la b. Así, de esta forma. Y eso como un primer factor.
el segundo factor que va, ¿cuál es? El segundo factor es colocar otra vez el valor de n, ¿verdad? Multiplicado por las sumatorias de las y cuadradas, es decir, estas, ¿verdad? O sea, esto multiplicado, el n multiplicado por las y cuadradas, ¿sí? Menos la sumatoria de las y, es decir, estas que están aquí, pero multiplicadas por ella misma, porque es y por y, ¿verdad? Es decir, y elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora de esto lo que nos hace falta es cerrar el último paréntesis, ¿verdad? Entonces, veamos. Lo que tenemos acá, ¿verdad? Lo que tenemos acá es el valor entonces aquí, vean, de raíz, primero, del valor de n multiplicado por las x al cuadrado, ¿verdad? En su sumatoria, menos, ¿verdad? Incluso acá le podemos colocar paréntesis acá y paréntesis al final, ¿verdad? Como lo mencionábamos, ¿ya? Y un paréntesis en medio indicando que estos factores se multiplican, ¿verdad? Es decir, A14 por A14, que lo que hace es multiplicar la sumatoria de las x por ellas mismas. Luego todo eso por B15, que es el n multiplicado por las sumatorias de las y al cuadrado menos B14 por B14, que B14 aquí tiene la sumatoria de las y por la sumatoria de las y otra vez, ¿verdad? Y es lo que me permite obtener este valor acá con punto decimal, pues porque nosotros lo que estamos haciendo es calculando una raíz, ¿sí? ¿Se comprende hasta este momento lo que estamos haciendo? ¿O hay alguna parte en la que no quedó muy claro? Hola. Hola, hola. Félix, se entiende. Vale, perfecto entonces. Los demás, si me dan una confirmación adicional. Ujú. ¿Vamos comprendiendo? Según lo que nos dice la correlación, vean, en esta fórmula ya sacamos el numerador y sacamos el denominador con la raíz. Ahora hay que hacer la división. La división de esos dos valores nos tendría que dar un valor con punto decimal. Por eso le coloco esta rayita aquí abajo para indicar que estas dos cosas se van a dividir. Incluso este R lo puedo bajar aquí, ¿verdad? Ponerlo aquí abajito para que se vea más ordenado. Y ahora, ¿qué es lo que falta hacer? Dividir esto entre esto, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí igual este valor que tenemos acá entre este valor que tenemos aquí, ¿verdad? Y eso lo que nos da es un valor de 0.93587886. Dicho de otra forma, este valor entre este valor, ¿verdad? Aquí le vamos a colocar un símbolo de igual y este lo vamos a poner centradito para que se vea. Dicho de otra forma, este valor, pero puesto como porcentaje, ¿verdad? Redondeado al 94%. O si lo queremos ver
con punto decimal le podemos poner 93.6 o 93.59, ¿verdad? Redondeado. ¿Qué significa? De que hay una correlación positiva del 93.59%. ¿Ya? O sea, es algo como esto. Miren, le vamos a poner acá este comentario que tenemos acá. Este se lo vamos a colocar aquí. $93.56 dice acá en el ejemplo, 93.59 según lo que está redondeando ahorita el Excel. Como les digo, ya esas partes decimales pues realmente son prescindibles, ¿verdad? No es que ya por eso esté malo el problema, ¿verdad? Si en dado caso ustedes le están dando los cálculos con estos valores decimales un poquito variantes, ¿verdad? No se vayan a preocupar por eso, no significa que esté malo, ¿verdad? Con tal de que en la parte entera sí esté correcto, en la parte decimal sí se tiene esa flexibilidad. Por lo que les comento, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando, de que existe un margen de error en los cálculos siempre. Bueno, entonces, significa de que con este valor de R del 93% tenemos una perfecta correlación positiva, ¿verdad? Es decir, es muy alta. Entonces, con la correlación positiva, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir, ¿verdad? Lo que nosotros podemos concluir entonces a partir de esto es lo siguiente, de que como el problema que teníamos acá en la presentación que estábamos viendo, si nos vamos aquí al inicio, acá, ¿verdad? Nos dice el problema, los siguientes datos indican el monto del seguro en función del ingreso anual de cada trabajador. Determinar la ecuación de la recta y las predicciones, ¿verdad? Entonces, indican el monto del seguro en función del ingreso anual de cada trabajador, ingresos anuales. Entonces, ¿qué podemos concluir? A mayor que tenga un trabajador, mayor será el monto del seguro que tendrá que pagar, ¿verdad? Aquí le vamos a poner incluso conclusión, ¿verdad? Lick, una pregunta, está grabando. Sí. Aquí va el contador del tiempo. Esto se hizo muy ancho y aquí lo vamos a poner. Bien, esto es lo que podemos concluir, ¿verdad? A mayor ingreso anual que tenga un trabajador, mayor será el monto del seguro que tendrá que pagar. ¿De dónde sale esta conclusión? Sale del coeficiente de correlación que calculamos acá, ¿verdad? Del coeficiente de correlación. Ahora, veamos otro punto por acá, ¿verdad? Otro detalle, voy a quitar esto. Otro detalle que necesitamos ver es la gráfica de la correlación, ¿verdad? Hemos visto cómo calcular la recta de regresión lineal a través de los coeficientes A y B. Ya vimos cómo determinamos el coeficiente de correlación, ¿ya? Y que ese coeficiente de correlación es lo que nos indica si es positiva o negativa. Algo en lo que nosotros podemos obtener esta misma conclusión que hemos escrito acá es a través de la gráfica, es decir, del gráfico de dispersión. ¿Cómo calculamos el gráfico de dispersión en Excel? Súper fácil, vean, súper fácil. Simplemente seleccionamos nuestras dos variables iniciales, X y Y nos vamos a la parte de insertar. Y aquí en la parte de gráficos, miren, hay chulada de gráficos aquí para agregar.
Si nosotros queremos ver todas las opciones que tenemos disponibles, le podemos dar clic aquí en esta flechita, ¿verdad? Y nos va a aparecer una ventanita donde tenemos todos los gráficos. Nos dice aquí gráficos recomendados. ¿Por qué? Porque Excel reconoce el tipo de datos que nosotros hemos incluido. Aquí nosotros hemos metido datos enteros. Cuando ustedes escriban los datos con valores decimales que tienen para hacer en la tarea, pues justamente con esos mismos también pueden trabajar, ¿verdad? Y aquí están todos los gráficos. Miren, gráfico de columnas agrupadas, que X por Y que dice dispersión, que es el que vamos a utilizar, vea, que es el que nosotros no necesitamos ahorita. De mapa, cotizaciones, superficie radial, rectángulo, ¿verdad? Cajas y bigotes, vea, variedad, ¿verdad? Variedad. Pero el que nosotros necesitamos es el de dispersión. Miren, este es el que nos está recomendando para que usemos. Chivo, ese es el que nosotros necesitamos, ¿verdad? Aquí podemos ver que tenemos los puntitos dispersos de esta manera. Esto lo vamos a mover acá para mientras. Vean. Y aquí de esta forma nosotros podemos ver cómo están los puntitos aquí ajustados. Ahora, luego de esto, ¿cómo nosotros podemos ubicar la recta? La recta nosotros la podemos agregar con Paint, podemos agregar aquí en esta parte de insertar, ¿verdad? Aquí podemos buscar las autoformas, ¿verdad? O las formas predeterminadas en las que podemos insertar líneas rectas, ¿verdad? Por aquí tenemos gráficos, ¿verdad? Filtros, comentarios, ilustraciones, ¿verdad? Aquí es donde tenemos formas y es donde podemos agregar las líneas para este gráfico. Ya, pero más allá del diseño, ¿verdad? Que nosotros le podemos colocar, ¿verdad? Más allá de eso, por ejemplo, acá en formato, nosotros podemos colocarlo, por ejemplo, así, miren, este se ve bien bonito, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, de que más allá del diseño, de cómo se va a ver de bonito, nosotros acá podemos concluir algo respecto a esta serie de datos. Podemos observar y que podemos tener de que esto va en correspondencia con la conclusión que hemos colocado acá, ¿verdad? De hecho, esto lo vamos a poner más abajo. Es lo siguiente, de que la conclusión que obtuvimos mediante el coeficiente de correlación justamente coincide con la forma en que van ubicados los puntos en el gráfico. Si ustedes se fijan, lleva una forma ascendente, ¿verdad? Es de forma ascendente como va esta gráfica. ¿Ya? Así se pueden visualizar. Es claro que los puntos llevan una tendencia hacia arriba, ¿verdad? Es decir, la recta de regresión va a ir por acá, por este lado, ¿verdad? Así que entonces, además de cumplir con un requisito que nos pide la tarea, también podemos corroborar y podemos abonar a la conclusión en la que coincide el coeficiente de correlación con el gráfico, ¿verdad? O sea que aquí en la conclusión incluso le podríamos poner, ¿verdad? Tanto en el análisis del coeficiente de correlación como en el diagrama de dispersión con los puntos ubicados en el gráfico, podemos concluir que a mayor ingreso anual que tenga un trabajador, mayor será el monto del seguro que tendrá que pagar, ¿verdad? De esa forma. ¿Alguna duda, estimados? Iba a ser necesario poner la recta ahí en el gráfico. Sí, va a ser necesario ponerla. Y para colocarla ahí solo la colocamos así con una forma. ¿O cómo? Se puede colocar con una forma, se puede. Pero el detalle es que qué nivel de inclinación va a llevar, vean. O sea, ¿dónde lo ubicamos? Ese sería el detalle. Fíjense de que en este caso, ustedes se pueden auxiliar de alguna herramienta en internet para ver qué nivel de inclinación va a llevar.
Veamos acá. Por ejemplo, si colocamos graficar online. ¿Se recuerdan ustedes de que estábamos hablando de que esto tenía una perfecta coincidencia con la ecuación pendiente-intercepto que uno estudia incluso en bachillerato? Enseñan esto, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos obtenido es una ecuación como esta. Entonces esta ecuación nosotros la podemos colocar aquí. Podríamos colocar y igual, ¿verdad? O con solo colocarle la ecuación de una sola vez, la que nosotros hemos obtenido es menos 13.84 más 1.41, y eso por la variable x, ¿verdad? Ahí está la gráfica, ¿ve? ¿Qué es lo que ocurre con esta gráfica? Este nivel dependiente es el que tiene cruce en el eje X en 1, y si lo acercamos, vea, pasa un poquito adelante de 1.3, pero como nosotros estábamos hablando de que esto se trataba de la ecuación pendiente-intercepto, el intercepto pasa justamente por el eje Y, ¿verdad? Que es justo este valor de menos 13.84, ¿verdad? Ese valor que está acá, ¿verdad? Es decir, entonces, de que justamente por este valor, ¿verdad?, es el que está pasando en el eje Y. ¿Sí? Aquí, de esta forma, me faltaba el 1. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Aquí está. Si se fijan, miren, al darle mucho zoom, ahí está, miren, el intercepto, menos 13.84. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de esto? Con formas, ustedes pueden colocar una línea recta que está acá, pero ¿qué valores son los que aparecen aquí? Miren, por ejemplo, aquí tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces si yo tengo estos valores de 0, 10, 20, 30, 40, 50, pues entonces vámonos aquí al gráfico. Y si se fijan, voy a hacerle esto, aquí está, de esta forma. 0, 10, 20, 30, 40, 50, ¿verdad? La misma escala del eje X, la misma escala. Entonces, ¿qué sucede? De que pasa aproximadamente por 10, ¿verdad? Pasa aproximadamente por 10 con este nivel de inclinación. Entonces, si está pasando aproximadamente por 10, y si le damos un poquito de zoom, ¿verdad?, adicional, para ver exactamente por dónde está pasando, si está pasando antes del 10 o después del 10, ¿verdad? Si nosotros aquí le damos cada vez más zoom, estamos viendo de que el intercepto está entre 9.81 y 9.82, ¿verdad? Digamos que es 9.82, ¿verdad? Para no estar tan estricto, ¿verdad? Entonces quiere decirte que la recta va a pasar justamente aquí, un poquito atrás de 10, ¿verdad? ¿Y cómo es que debe pasar a través de los puntos? Debe pasar acá de manera aproximada tocando los puntos. Por ejemplo, si se fijan, este puntito que está acá, ¿verdad?, y está casi que alineado con este puntito de aquí y con este puntito de acá. Siempre las rectas, ¿verdad?, pasan en medio de todos los puntos en estos casos. O sea que ustedes lo que deben hacer es que con una forma, ¿verdad?, aquí insertar, ¿verdad?, formas, una línea, ¿verdad?, lo ubican aquí un poquito atrás de 10 y que pase por estos puntos aquí, ¿verdad? Y ya de esa forma tienen de forma aproximada ubicada la recta de regresión. Vaya, está bien. Muchas gracias, Lee. Chévere, chévere. ¿Alguna duda adicional? Y esos datos así los podemos también subir a la tarea nosotros, haciéndolos ahí en Excel, si lo ha hecho usted, Sí. o hay que separarlo.
Sí, de hecho hay que hacerlo de esta forma. La instrucción de la tarea es que debemos seguir este mismo esquema. Aquí está, miren, el producto de las desviaciones, ¿verdad? La desviación de las medias cuadráticas, el y estimado, ¿verdad? El error, ¿verdad? El error estándar y el error cuadrático, ¿verdad? Es trabajo para ustedes, ¿verdad? En el desarrollo de la tarea, averiguar cómo es de que estos valores salen. Pero básicamente es lo mismo que he hecho yo aquí en el ejemplo, ¿verdad? De que tenemos las variables x y y, así como las he colocado yo acá, ¿verdad? Los cálculos de los productos y las elevaciones al cuadrado, ustedes lo van a calcular también acá, además de estos cálculos adicionales, ¿verdad? Van a encontrar, ¿verdad? El coeficiente de correlación, que para este ejemplo de propelente, miren, tiene una correlación negativa, ¿verdad? Y justamente tiene coincidencia con el gráfico de dispersión, porque miren, es descendente. O sea, de que la correlación es negativa para este ejemplo, ¿verdad? Aquí tiene una pequeña conclusión. Se observa una tendencia lineal decreciente, la variable y, decimos su nombre, disminuye conforme x, ¿verdad? Decimos el nombre de a qué se refiere la variable x, como en el ejemplo de nosotros, que era el ingreso anual, ¿verdad? En miles de pesos, crece, ¿verdad? Hay correlación alta negativa. Por tanto, si hay sentido de pensar en una regresión lineal simple, ajustamos el modelo y igual a b más ax, calcularemos a y b. ¿Dónde están? Aquí están, miren. Valores de a y b, ¿verdad? Entonces el modelo es... Y bien explicadito, miren con flechitas cómo va el procedimiento de cómo van a redactar su tarea. Entonces, este archivo de propelente es el que les muestra a ustedes cuál es el procedimiento a seguir, ¿verdad? Así como está este ejemplo, lo pueden enviar, ¿verdad? Pero yo sé de que ustedes van a echar a andar su creatividad también, ¿verdad? No es de que así como está esto, así como lo estamos viendo aquí, van a hacer un calcado exacto de cómo está esto. Yo sé de que ustedes van a poner un gráfico más bonito, más grande, ¿verdad? Con mayor resolución. Sé de que no van a usar esta letra tan básica, ¿verdad? Y sé de que le van a poner capturas de los procedimientos adicionales. Por ejemplo, algo que estuvimos haciendo acá, de que le poníamos una capturita de cuál es la fórmula que estábamos utilizando. Si se fijan, aquí no tiene nada de eso, ¿verdad? No dice, aquí hemos calculado, o aquí hemos usado la fórmula para calcular el promedio, el producto de la desviación, ¿verdad? Eso no está, es algo que lo pueden poner ustedes. Así que significa de que entre más creatividad y más detalle ustedes le pongan de los cálculos que han hecho, eso incrementará su nota también, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vaya, está bien. Sí, muchas gracias, Lee. Ok. Como les comento, esto es la base, ¿verdad? Esto es la base. Esta es como la línea base que ustedes deben seguir. Pero luego lo demás queda a la creatividad de ustedes, ¿ya? Y a la forma más explícita que ustedes puedan hacer para desarrollar este problema. Bueno, si no hay dudas, entonces nos quedamos hasta aquí con esta tutoría, pues porque ya cubrimos cuál es el contenido de esta unidad. Si se fijan, está fácil, salvo por la lectura adicional que tienen que hacer ustedes de cómo hacer estos cálculos acá, ¿verdad? Porque les van a servir para otras fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, leer cómo se calcula este gráfico, ¿verdad? Y cuál es la interpretación que tiene, ¿verdad? Estos valores que están acá, ¿verdad? Los errores, ¿verdad? Los intervalos de confianza, ¿ya? Es ya la investigación, ¿verdad? Y es donde ustedes van a echar a andar pues su habilidad para leer, para entender, ¿ya? Y para analizar todavía más información. Bueno, pues entonces creo que estamos, ¿verdad? Muchas gracias por haberse conectado y que tengan un feliz día y feliz fin de semana. Muchas gracias, igual, Lee.
Gracias, igual, feliz día. Gracias, feliz día también. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Gracias, igual, feliz día a todos. Gracias, licenciado, por todo. Feliz día. Feliz día.